Pero bueno, hoy estuve pensando un montón en lo que hablamos durante la semana, Ujú, el lunes, que después se fue dando durante la semana. Me pasó de que estaba trabajando y necesité urgente hacer un corte para volver a enfocarme. ujú, Y, o sea, fue como que me vino a la memoria, o sea, una época que lo único que tenía era tipo, no, 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 tengo que terminar con esto, no importa que me haya desenfocado. Y como que seguía insistiendo en tratar o sea, de resolverlo, cuando en realidad mi mente ya estaba en Narnia, era tipo, no hay chance, o parás o no vamos a hacer nada. Y fue como, pa, qué importante es también darse esos espacios, esas pausas para volver a recargar energías y volver a enfocarte. Mm, Por ejemplo, nosotros en facultad teníamos materias de 3 horas de corrido. Yo siempre decía, che, necesito por lo menos a mitad ir a dar una vuelta a la manzana, no importa. Pero se me colapsó la capacidad que ujú. tengo de estarte prestando atención. Y esto también con el tema del laburo. Y fue tipo, es un tema de mentalidad, o sea, no puedes estar constantemente enfocado en algo 5 horas de corrido, a menos que tengas un hiperfoco en eso específicamente, pero no es lo más común y no es No, lo cotidiano. sí, no, no es lo más común y incluso en el aprendizaje, volviendo antes al tema de facultad, o sea, los que optimizan ahora el tema de estudio y aprendizaje y aprendizaje acelerado, lo que te dicen son pequeñas dosis Mm. diarias, básicamente. Entonces, eso, que en vez de querer estudiar algo de corrido, 4 horas de corrido en un día, días perfecto, ponete 20 minutos por día. Por ejemplo, para aprender un idioma, 20 minutos por día, pero sostenerlo en un tiempo, entonces en un tiempo prolongado. Entonces lo que vas generando es que la información se va almacenando en la memoria a largo plazo. De la otra manera, siempre tiendo a que la memoria a corto plazo, por 24, 48 horas máximo, la información está ahí y después desaparece. Bueno, las largas jornadas de estudio para exámenes, ¿no? Sí, sí. 12 días de corrido que El, se mi- el, enchufe mi- todo. el mito de la noche antes. Claro, se enchufa todo ahí adentro Claro, y bueno, por lo menos para el examen llego. sí, sí, Después, no me preguntes qué estudié, no tengo ni idea. sí, sí. Totalmente, totalmente inviable, ¿no? ¿Decís? Sí. No, Sí. me parece, o sea, en cuestión de aprendizaje, sí, de aprendizaje en serio. Si lo que quiero es aprender algo en Claro, no, de serio, fijar tipo, no, conocimiento. sí, sí, no es, Sí. no es, no es para nada lo recomendado, ¿no? Bueno, yo ahí lo traduzco a lo que es el laburo y es como, bueno, tampoco puedes sacar todo junto en X Ujú. cantidad de horas porque llega un momento que no podés, o sea, no te da o sea, yo siempre digo, no me da la cabeza, que no es que no me dé la cabeza que no pueda, que no tenga capacidad, sino que realmente está tan saturado de todo lo que hizo que necesita despejarse. Hoy agarré, dije, la pausa, me fui al Ujú. gimnasio, volví, terminé. ¿Pero fue que te pasó esto? Sí, 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 sí. Ujú. Pero claro, fue, además de que me haya pasado, fue darme cuenta, ¿no? Tipo, claro, o sea, no puedo pretender estar tipo 8 horas enfrascado además con una sola cosa, cuando veo que llega un momento que empieza un loop de no estoy logrando terminarlo. Sí. No, Entonces, aparte, ni siquiera, ya llega un momento en que ni siquiera ves la cosa así, ¿no? Es como, bueno, es como cuando te pones a escribir un texto muy largo o tenés que trabajar en un PDF o lo que sea, que llega un momento en que lo leíste y lo releíste tantas veces que ya ni siquiera podés verlo con ojos nuevos, ¿no? Y de repente lo dejas 24 horas, 48 horas, 3 días, y cuando lo volvés a agarrar decís, pa, mirá, acá está todo, lo que no pudiste resolver en 4 5 horas, 6 7 lo terminás resolviendo en 20 minutos. Entonces está bueno ahí como aprender en definitiva, el darse cuenta o a conocerse, bueno, hasta dónde rindo y dónde ya empieza a bajar mi rendimiento en este sentido. Sea en, ahí, en el ámbito que sea, ya sea estudio, ya sea trabajo, ¿no? ahí hay dos cosas, o sea, que se me disparan. Una, de que creo esto, ¿no? El tomar distancia de lo que sea, o sea, ya sea resolver algo que tenga que ver con laburo, resolver una charla personal, o sea, lo que sea, ese tomar distancia, bueno, los artistas, ¿no? El dejar descansar una obra y bueno, Sí. retomarla después.
como que es necesario ese parate, creo que a veces estamos tan metidos en algo que no somos capaces de verlo desde otro lugar, a menos que nos tomemos ese descanso, ese tiempo, esa distancia, que muchas veces va acompañado de lo que es distancia temporal, pero sobre todo distancia emocional de uno para lo que está haciendo. Y eso Sí, me parece que está bueno poderlo reconocer también, como decís vos, a tiempo, ¿no? Bueno, ya está, estoy como muy embebido de esto, necesito volver a ser ajeno a lo que estoy haciendo. Y sí. después algo que una vez me mencionaste, Ujú. esto de la mente no puede estar todo el tiempo pensando, necesita espacios donde surja la idea. O sea, si estamos todo el tiempo pensando, no le damos lugar a que surja o que se conecten ideas o que surjan resoluciones o soluciones a lo que estamos buscando. Y me parece también que va de la mano con esto. Sí, o que lleguen las respuestas. Ujú. Que muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando se te fue un nombre o estás tratando de acordarte de algo y tipo pensás y no te sale y de repente después estás distraído haciendo otra cosa o te pusiste a descansar o te pusiste a hacer lo que sea y te viene enseguida a la cabeza la respuesta, ¿no? Te viene a la mente enseguida. Entonces es un poco esto mismo. Es decir, bueno, darle los espacios necesarios para que la creatividad flore, ¿no? Era el dueño de Atari el que decía que la creatividad es anarquista, ¿no? Decía. Entonces, básicamente en Atari, mientras las personas cumplieran con el trabajo, básicamente podían hacer lo que quisieran. Les daba igual a la hora que fueran, si era de madrugada, si era de día, si era de noche. O sea, la única condición era que los tiempos de entrega se cumplieran. Entonces él escribió un libro basado en esto y decía, bueno, la creatividad es anarquista en este sentido. Es tipo, bueno, en la medida que las personas cumplan con lo que tienen que hacer, como darles la libertad suficiente para que lo hagan de la manera que les es más óptima y que les es mejor y que saca lo mejor de ellos al final. Se aplica también en el estudio, che. Se aplica en el estudio. En el estudio lo que yo he visto que lo más fácil es como realmente un poco todos los días, de lo que sea, ¿no? De lo que sea que uno quiera estudiar, ya sea algo nuevo, algo nuevo siempre es más fácil o algo que me cuesta. Si es algo que me cuesta, siempre el ideal es 15 minutos, mínimo entre 15 minutos y media hora por día. Todos los días durante 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ahí al muy poco tiempo ya voy a notar la diferencia. Voy a notar como mi cerebro se vuelve mucho más elástico. Pero necesito, como si quiero, sobre todo en lo que es idiomas, y cosas como un poco más, que ya requieren más funciones, porque no solo la comprensión, también es la parte, la oratoria, requiere que le dé un tiempo más a esto. Siempre, y para el primer, por ejemplo, y para el primer y segundo idioma, después de ahí, se supone que cuando aprendes 2 idiomas, aparte de tu lengua materna, puedes aprender 5, 6, 7 sin ningún tipo de problema, que ya tu cerebro va a seguir como el mismo cableado. Bueno, me terminó de desbloquear un nuevo objetivo para este 2026. Interesante. Un ¿Vos idioma qué querés nuevo. aprender italiano? No, francés. Francés. Eh. Francés que lo tengo pendiente hace varios años, que me Ujú, gustaría aprender, pero no sé, no se ha dado momento y lugar. Quiero además también hacerlo un poco autodidacta, me gusta la sí. idea de hacerlo autodidacta y nada, es como estoy viendo. De cierta forma ya he empezado, tipo, ya sea leyendo cosas muy básicas, porque si no es un montón. Y acá voy a traer a mis amigas las redes sociales, que me parece que está muy bueno. Obviamente sigo muchos profesores de francés en este caso, que me resulta una bomba, sobre todo lo que es la fonética, que es como, digo, Ujú, bueno, ¿cómo hago la pronunciación de esto? Porque obviamente vos podés ver un texto escrito, pero a la hora de la pronunciación, o sea, sí. lee Z y es J, o sea, nada que ver. Entonces, nada, o sea, creo que las redes en este caso hay contenidos muy lindos y muy buenos que nada, que ayudan y que acercan por lo menos a estos objetivos. Y algo que me di cuenta, ahora, mientras que buscaba la info para contarte, me gusta mucho ver también reels de información general, sobre todo lo que es arte, cultura, museos, espacios históricos de Francia particularmente, que Ujú. obviamente está en francés, y tenés el audio en francés y el texto, o sea, los subtítulos también en francés.
Y es claro, o sea, es muchísimo más fácil, o por lo menos a mí se me hace muchísimo más fácil entender que estoy escuchando cuando voy haciendo como una lectura por arriba. Ujú. Que nada, si hay gente que quiere aprender un idioma, les comparto mi técnica. No me pidan que pidan nada ni que digan nada en francés, pero bueno, yo si lo escucho más o menos voy a entender. Mm. Qué bien, qué Creo bien. que ahí también es eso que hablábamos, ¿no? La creatividad y ver los caminos que se nos hacen más cómodos a cada uno para adquirir ya sea habilidades, conocimientos, información. Creo que ahí también esto de que muchas veces es tipo, no, para estudiar tal cosa tenés que esto, o la solución para este problema es paso uno, paso dos, paso tres, que bueno, muchas veces, o sea, no es así, o incluso hay gente que encuentra otros caminos y también son igual de válidos en la medida que el resultado que se buscará tipo, se considera. Bueno, de hecho, los políglotas generalmente desarrollan como sus propias metodologías. Tipo, vas a ver varios de los que hablan esos 5 idiomas, que hay Mm. muchos por internet, que en realidad lo que han hecho es como desarrollar sus propios métodos. Y al final es como ellos terminan enseñando cómo ellos fueron aprendiendo X idiomas. Y claro, hay idiomas que son un poco más fáciles porque no son más familiares, pero ya cuando te metes en alemán y te metes en otro tipo de idiomas, ni que hablar otro tipo de lenguas, ¿no? Tipo lenguas africanas y bueno. No, no Este, queremos que nos censure YouTube, ni TikTok, ni Instagram de nuevo, así que por favor mantengámonos dentro de las normas. Que ya mantengámonos. venimos, ya nos bajaron todos los canales, ya nos cancelaron todos los videos. Por favor. Sí, hay algunas lenguas que son más difíciles que otras. Sí, 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 sí. Sobre todo por esto de, bueno, acá me pierdo un poco con cómo se dice particularmente, ¿no? Pero bueno, el origen, la raíz del idioma. O sea, hay muchos idiomas que comparten la misma raíz y generalmente es mucho más fácil aprenderlos porque tal, o sea, generalmente las reglas son similares. Sí, Ahora, cuando ya saltas a otra rama del árbol de las lenguas, es como, bueno, sí, reaprender todos los códigos y sí, se hace más difícil. sí. Pero está bueno. Bueno, tenés ahí así que vas a estar trabajando en esto también. Vamos a agregar a la pizarra de cositas 2026 a La aprender pizarra. Ujú. o avanzar un poquito en el francés. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí. Sumar idiomas. Así después los viajes son más fáciles. Es verdad eso, es verdad, es verdad. Y es como más, es más fácil también que te salga el idioma estando de viaje, ¿no? Sí, a fuerza de necesidad, a Exactamente. fuerza total de necesidad. Sí. Me acuerdo que llegué a Milán, Ujú. estaba en conexión hacia Florencia, llegué a Milán sin batería en el celular. Eh, Había llegado una hora tarde el avión y yo tenía pasaje de tren. Estaba perdiendo el tren, no sabía cómo, y yo no me preguntes cómo me puse a hablar para ver cómo llegaba del aeropuerto a la estación central de Milán. Al parecer todo eso en italiano o en algo que las personas entendían. Ujú. Y tal. O sea, nunca en mi vida estudié italiano, nunca en mi vida tuve incluso la intención de aprenderlo, capaz que obviamente en algún lado escuché, pero bueno, o sea, la mente consiguió expresar y bueno, tuvo por lo menos resultados. Y eso tipo de estar de viaje y sobre todo la necesidad, cuando es una necesidad tipo urgente, Sí. algo sale. Sí, sí, cuando es una necesidad real, ahí aparece generalmente lo que uno tiene guardado por ahí, lo que fue acumulando, lo que fue guardando en la caja, sale. Bueno, la peli ¿Quién quiere ser millonario? ¿No? O sea, es una Ujú. película que me encanta, ¿no? O sea, más que nada me gusta esta idea, ¿no? De ir recordando o recorriendo partes de la historia de vida de uno y de encontrar esa información que en algún momento estuvo. O sea, esta es una pregunta, este es un desafío o lo que sea que se te presenta. Bueno, cómo el poder recorrer y recordar nos permite encontrar respuestas que ya estaban ahí o que ya en algún momento las vimos y de alguna manera las guardamos. Capaz que no Sí, sí. conscientemente, pero de alguna manera las guardamos. Todo está guardado siempre. Eso es una cosa, es una realidad y todavía sigue siendo como un misterio, ¿no? Para la ciencia o todavía en realidad tratamos de, bueno, cómo acceder a la información, ¿no? Pero
realidad todo está guardado. Se supone que cada experiencia que vamos teniendo está ahí guardada y por eso es tan importante que las experiencias que tenga sean coherentes con las cosas que me interesan y con los caminos que me interesa recorrer. Porque esto siempre va a reforzar positivamente todo lo que vaya pasando, este, y me va a impulsar como mucho más rápido hacia lo que estoy buscando. Esto para mí se conecta un montón con el tema que habíamos propuesto para Ujú, hoy, que es esto de mentalidad, ¿no? ujú, Y esta frase de tanto si pensás que lo vas a lograr como si no, estás en lo cierto. O sea, bueno, yo tengo una anécdota era muy chiquita y ahora antes de prender el video estaba tratando de acordarme de qué edad tenía yo y por toda la información que tengo guardada y que pude compilar, debería tener menos de 4 años, porque yo ujú. aún era hija única, aún no había anuncio de que dejara de serlo. Bien. Y me acuerdo, era un verano, estábamos en la casa de playa y había un lugarcito, tipo, eran 3 escalones, ponele. Yo estaba muy copada, subí y bajaba los escalones. Imagínate, energía al 2000%. Mis padres se dan la vuelta y mi padre que cada 2 segundos me decía, te vas a caer, te vas a caer. Y yo en un momento pero tengo el recuerdo tal cual, y es más, es una anécdota que generalmente se trae en la mesa familiar, de que pero me transformé, me enojé y le Ujú, dije a papá, o sea, no me lo digas porque si me lo decís, me va a pasar. ujú, Y fue como tipo, ok, si yo pienso me voy a caer, voy a terminar partiéndome la cara en los escalones. Que de hecho fue lo que pasó. ujú, ¿Tá? Vamos a contar el final de la historia. Sí, me caí por los escalones. Pero claro, mi bronca fue total hacia mi padre que me estaba diciendo, tipo, que te vas a caer, que te vas a caer. O sea, me caí porque vos me dijiste que me iba a caer, si no, no me caía. ujú. Entonces, ese tema de mentalidad, ¿no? De, bueno, o sea, tanto si crees que va a pasar algo como si no, está en lo cierto. O sea, yo estaba segura de que no me iba a pasar nada hasta que me empezaron a contaminar la cabeza que me iba a caer y bueno, pues ahí Sí. terminé en los escalones. Sí, bueno, eso es por lo que dicen que, o algunos emprendedores o empresarios siempre recomiendan que, bueno, que si uno tiene un proyecto o está por largar algo, lo que sea, en principio como la idea hasta ponerla a funcionar, no estar contaminándola de otras opiniones. Mm, Otras opiniones, ya sea o que te hagan dudar o que pongan en tu mente variables que no son correctas o que consideraste, pero que no las consideras relevantes para vos. Porque muchas veces lo que pasa es eso, que bueno, vos le contás una cosa, lo que vas a hacer a alguien, y esta persona te dice, bueno, pero ¿estás seguro? O ¿estás seguro de ir por ahí? O lo que sea. Entonces, ya cuando la duda empieza a operar, ya toda la estructura ya empieza a sentirse floja, ¿no? se desarma. Claro, sí, no, a veces no necesariamente se desarma, pero bueno, ya no tiene la misma solidez que Mm. tenía antes esa idea. Entonces, como lo importante que es cuidar la información y sobre todo cuidar la información que consumimos o con la que nos relacionamos en relación a lo que sea que queramos hacer. Porque esto siempre va a tener un impacto en nosotros, ¿no? Es como, bueno, como la energía que hay atrás de la palabra, ¿no? Sí. Y para qué decimos lo que decimos y cómo lo decimos, tiene un impacto en el otro muchas veces. Y generalmente puede ser un impacto positivo, dependiendo de cuál sea mi intención, o también puede ser un impacto negativo si mi intención es otra. Entonces es como bueno, está sobre todo en gente que tiene como tendencia siempre a estar como contando todo lo que va a hacer, es como decir, bueno, ser un poco más reservado a veces en este sentido no viene mal. Bueno, pensando un poco en esto, que también creo que es importante tener en cuenta, ¿no? De que muchas veces cuando vos contás algo o compartís algo, no necesariamente tiene por qué ser algo, o sea, por ejemplo, un emprendimiento, sino algo de uno, de la vida cotidiana de uno. Las opiniones del otro sobre lo que estás hablando, que capaz que son
no vamos a hablar de las opiniones que uno pide, ¿no? O sea, hay veces que uno pone un contexto, pone una información y está pidiendo al otro que opine o es alguien que realmente le interesa que te dé su opinión. Pero cuando compartís algo desde un lugar de, mira, te quiero compartir esto. O sea, no que me opines. Y llega una opinión, como que muchas veces puede ser obviamente que esté alineada con lo que nosotros sentimos o pensamos, pero muchas veces también están muy por fuera. Y a mí hubo un ejercicio que tuve que hacer mucho, que fue el de, a ver, esa opinión tiene que ver con las vivencias y con los valores y con lo posible para esa persona, no necesariamente para mí. Entonces, tener esa instancia de decir, ok, eso es lo que vos opinás, pero es en tu mundo de posibilidades, no en Ujú. el mío. Entonces, como que eso a mí me ayudó un montón para poder poner un parate y bueno, o sea, sí, obviamente van a haber opiniones en la vuelta, pero que esas opiniones no terminen afectando lo que yo creo posible. Sí, sí, sí. Bueno, la, a veces, por ejemplo, cuando una persona sigue una constelación, se le dice, bueno, durante un tiempo X, o por lo menos había una tendencia a decir esto, tipo, lo que viviste, no salgas corriendo a contarlo. Deja que eso quede ahí guardado y siga como moviéndose. No pases esa experiencia que estuvo espectacular o que fue una experiencia que te transformó a no la vuelvas terrenal no la deformes en 3 minutos. Y generalmente la persona va y hace esto. Es como a veces la incapacidad a veces es como la dificultad para tomar viene por ese lado. Estoy sintiendo algo que fue una experiencia que me gusta, que me agradable, estoy viviendo un proceso personal X y está siendo tan interesante y está tan bueno que la primera necesidad que tiene la persona es ir a contárselo a otro. Pero a veces en esa acción lo que hace es sacarse eso que está viviendo, sacarlo de adentro y dejarlo fuera. Y lo pierde. Es muy loco lo que estás diciendo, pues no puedo dejar de pensar en este mundo en el que vivimos de redes sociales, en que Ujú. no estás viviendo la experiencia, no estás viviendo el momento, sino que necesitas simplemente ir y contarlo. O sea, subir esa historia y mostrar a los demás qué estás haciendo. O sea, como de, bueno, ok, en ese afán de correr a mostrar qué hago, dónde estoy, o sea, con quién estoy compartiendo, eh, pierdo directamente el hecho, el momento, el estado emocional, el estado de compartir en el lugar en el que estoy, ¿no? Pero como siempre estamos corriendo a, bueno, voy posteo, tipo, ya está, lo Sí. viví, me pasó. Bueno, en realidad para los otros lo viviste, pero vos realmente estabas viviendo para mostrar a los otros. Como que me chocó pila esto que traes, o sea, en ese sentido. Bueno, a mí me llamó pila la atención no hace mucho ver como imágenes de recitales y todo el mundo filmando en vez de estar viendo el recital, en definitiva, que es a lo que fuiste, ¿no? Es como estar tipo mirando el teléfono, no el recital. Entonces es una cosa que me llama así muchísimo la atención. Es como, bueno, experiencias como esas, como en un recital, que antes ibas, la vivías, estabas ahí, era sin nada más. Ahora es como, bueno, se convirtió filmar, compartir. También un poco lo mismo, ¿no? No, yo vengo, bueno, hoy te contaba que vengo en, en esa disyuntiva de que no sé qué hacer, de bueno, tipo, hay momentos que digo, me gustaría como reactivar mi cuenta de Instagram, y por otros lados es tipo, no me interesa, o sea, porque yo Ujú. lo que estoy haciendo, viviendo, sintiendo, lo estoy viviendo para mí. Sí. Y hubo un tiempo, ah, no hace mucho, ahora unos meses, en que esta disyuntiva yo había resuelto como, Cami, vos lo estás haciendo generando un diario donde vos, cuando tengas que ir a recordar algo, va a estar ahí. Ujú. Entonces, tipo, obviamente, aplazando en el tiempo cualquier cosa de publique, o sea, generalmente no publico cosas más allá, tipo, capaz generar una historia que sean del momento, sino Claro. más bien, tipo, no Sí. sé, algo que hace 2 meses, 3 meses, el año pasado, de como, bueno, recordar ese, tipo, tenerlo ahí como un lugar al cual ir y compilar, tipo, Ujú. que me parece que está bueno. Pero me pasa también eso, o sea, bueno, ¿cómo quiero manejar las redes? O sea, ¿qué quiero tener en mis redes? Sí. Dilema. Sí.
Sí, creo que es un poco para la vida esto, ¿no? Es como siempre, bueno, un poco como están pautadas las reglas del mundo ahora, yo creo que hay que tener parte de como nuestro mundo interno, como más cuidado, ¿no? Como, bueno, nuestra espiritualidad, eso, lo que consumimos, lo que consumimos de información, me refiero, de lo que nos alimentamos. Y después, bueno, obviamente hay una parte que es pública por cuestiones inevitables hoy, que básicamente todos usamos las redes para nuestros negocios y para la vida cotidiana, pero como mantener ciertos lugares como fuera de eso, ¿no? Que si bien uno puede compartir partes, bueno, ahí como conservar una parte de eso intacto siempre, no volcar todo ahí. Por lo menos como yo, ni siquiera públicamente. Yo hay cosas, por ejemplo, o historias de cosas no sé, que me pasaron, de viajes, ya sea en constelaciones o en retiros o en cosas que, por ejemplo, que ahí quedaron, a veces por años, hasta que de repente decís, bueno, pasaron, no sé, 6 7 años de eso, y decís, bueno, y de repente se da y se lo contás a una persona, a dos personas, pero en un cierto nivel de intimidad contás esto. No es una cosa que salís a Ok. contarle a todo el mundo y de cualquier manera, ¿no? Como darle un cierto cuidado también a las cosas que realmente son importantes para nosotros. O sea que con esto que decís, me pasa que como de cuanto más transformadora haya sido la experiencia que hayamos vivido, más tiempo la tenemos para nosotros y más demora en ponerse en palabras o contar. Ujú. Sea el tipo que sea, o sea, Bien. de experiencias espectacularmente emocionantes, de felicidad, de lo que sea, hasta de repente experiencias no tan buenas, pero yo, por ejemplo, tengo así como la idea de una experiencia espectacular en mi adolescencia, que creo que la primera vez que lo pude poner en palabras fue cerca de 10 15 años después, Ujú. pero porque la sentía tan mía que era como Sí, tipo, no claro. le voy a compartir con Sí, nadie. sí. Y tal, o sea, creo que es eso, o sea, cuanto más nos transforma, menos necesidad de compartirlo tenemos. Bueno, Hellinger en un momento decía, bueno, pero ¿y cuándo le preguntaban, pero cuándo puedo hablar de esto? Bueno, cuando ya casi ni te acuerdes cómo fue la constelación, la configuración. Pero mientras vos la tengas como fresca en tu mente, que te acuerdes de todo lo que pasó, qué representante se movió hacia qué lugar, qué fue lo que fue pasando, esa experiencia hay que dejarla ahí, que actúe, que actúe, que actúe. Y a veces una persona venía, hacía una constelación y de repente se iba y no pasaba nada. Y no pasaba por 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año y medio. Y un año y medio después a veces se olvidaba esto y algo se activaba ahí y esto empezaba a andar. Y en un momento la persona, por X cosa que pasaba asociada, decía, claro, pero esto fue lo que pasó ahí, en esa constelación. Y ahí se acordaba de la constelación, que capaz hasta se había olvidado de esto. Entonces es como, sí, tal cual, cuanto más algo me toca y me transforma, más tengo que guardarlo y más tengo que cuidar, en definitiva, a quién lo cuento, en qué contexto y qué es lo que estoy compartiendo, ¿no? Porque después de que lo verbalice también, una experiencia que a veces puede ser vivida como muy mística, ¿no? A veces una persona tenía una experiencia mística, decía, no, escuché como un ángel tocaba la flauta, te estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Como un ángel tocaba la flauta sentado en la rama de un árbol, ¿no? Y yo lo pude ver ahí, lo escuchaba. Y de repente, claro, cuando la persona describe esa experiencia ya se fue, ya no es lo que era, porque la sacó de una experiencia que era sensaciones, que era emociones, que era cosas que son muy difíciles de explicar y las definió dentro de 2 o 3, 4, 5 parámetros y dijo, bueno, viví esto. Y ahí eso perdió toda la esencia, perdió todo lo que fue en ese momento tan trascendente. Como que además también empieza a cobrar otro significado. Sí, Yo por lo menos siento eso, o sea que
A ver, está bueno a veces poner en palabras, ¿no? La experiencia o la sensación de uno, pero también como bueno, se transforma, de alguna manera se transforma, te transformás vos al ponerlo en palabras, se transforma la experiencia, la sensación y transforma también a la persona a la que le estás contando, porque Sí, o sea, de alguna forma le estás afectando con lo que vos estás compartiendo. sí, Entonces es como esas pequeñas decisiones de, bueno, ¿qué hago? ¿Cuento sí, esto o no cuento esto? sí. Pero sí, Que a veces llega, a ver, a veces llega un momento donde uno cuenta ciertas cosas. Pero creo que ahí es, bueno, muchas veces esto, de repente pasan 30 años para que se dé el momento exacto para hablar de un cierto acontecimiento, hecho, cosa que me pasó, que fue muy transformador. De repente pasa menos, pero, pero, pero no, no es un tiempo largo, 30 años, 20 años, 10 años, una experiencia trascendente. like. Voy a prender una luz, pues en cualquier momento queda oscura, si no. Dale, Así obvio. que, bueno, entonces contanos experiencias. Ah, no sé cuántas experiencias. Ah, no, contame, contame. Yo te escucho. Me encanta. Sí, sí, sí. No. Bueno, como todo, o sea, como todo el mundo, obvio que tengo así como muy, muy personales ¿tá? Y están ahí algunas guardaditas como esperando el momento que sea. En algún momento voy a contar algunas cosas, Me pero gusta. creo que bueno, que todavía no es el momento para esto. Lo mismo, un poco como vos, cosas que de repente me pasaron cuando tenía, yo qué sé, 20 años, ¿entendés? O bueno, o un poco menos. Éramos muy pequeños. Sí. Qué lindo. Te iba a decir, no, y se me fue. Mm. Mentalidad, voy a dejar el espacio para que llegue solo. Sí, mentalidad. Bueno, eso también es eso también es como decir, bueno, mentalidad, también como confiar en básicamente lo que aprendí, ¿no? Como en toda la caja de experiencias. Esto, el otro día escuchaba al campeón de oratoria, al campeón mundial de oratoria, que él dice que la oratoria debería aprenderse, por ejemplo, viendo videos, o no sé si lo dice puntualmente, pero defiende mucho que el aprendizaje de oratoria mediante videos, y los oradores clásicos tradicionales defienden la oratoria mediante el aprendizaje de la oratoria mediante la lectura. Y él dice que, claro, que vos aprendiendo oratoria, viendo videos, vos podés aprender cómo la persona se expresa, cómo se mueve, qué es lo que hace. Vos lo estás viendo, lo estás sintiendo, y que eso en los libros tenés una limitación en relación a eso, ¿no? Entonces él dice, bueno, para ser un buen orador, lo que hay es que conectar con las emociones, no pensar, dice, y justamente decía esto, ¿te ha pasado que pensás en un discurso, pensás en una charla que tenés que dar y llega el momento de darla y te trabas? El problema está en pensar, dice, uno tiene que conectar con las emociones y partir como desde ahí. Entonces me pareció sumamente interesante esto, porque obviamente va mucho en la línea que hablamos muchas veces nosotros en relación a, bueno, a cómo confiar en el proceso y en las experiencias que obviamente hay que acompañar las, hay que acompañar el proceso con el estudio, y eso es lo que te garantiza que nunca te quedes sin material, ¿no? Es muy loco esto que traes porque mira lo que me acuerdo. Viste que estábamos hablando de que, o sea, esto de estudiar la última noche para el examen o preparar. Tuve un examen final de oratoria en la carrera de comunicación, Ujú, del cual yo me enteré que teníamos que hacer o sea, una ponencia de un discurso el momento en que llegué a la clase. ujú. O sea, imagínate, llego 8 menos cuarto de la mañana, entro, aulario, escenarios, micrófonos, y yo dije, tipo, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Todo el mundo enloquecido. Es como que, tipo, es la prueba final. ¿La prueba final de qué? Nada, tipo, ¿no preparaste el discurso? ¿Discurso de qué?
Y bueno, ahí sucedió lo que sucedió y fue uno de los exámenes que salió con ¿Qué, mejor. qué mejor te fue? Sí, 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 pero por lejos. sí. Y nada, esto que traías también, ¿no? De aprender viendo videos. No sé quién es la persona, el campeón mundial de oratoria, pero comparto totalmente. O sea, Ujú. yo siento que a nivel de lo que es escritura, o sea, uno puede leer, estudiar a través de la lectura, pero o sea, para mí la oratoria es un 50% lo que se dice y 50% lo que se comunica a nivel visual. O sea, la comunicación no verbal en un discurso es Ujú. fundamental y no quiero entrar en detalles de algunos ejemplos, pero de ver personas en discursos importantes que de repente si los escuchás hay un mensaje y si los estás Y si los viendo ves hay otro. notás Sí, una sí, inseguridad tremenda que bueno, en realidad es, che, no es el mismo discurso. sí, No es el mismo discurso cuando lo lees, no es el mismo discurso cuando lo escuchás, no es el mismo discurso cuando lo ves. Y creo que para mí la información visual que acompaña un discurso lo es todo. Es como que lo que termina de dar la información de lo que está pasando. sí, 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 tal cual, tal cual. Creo lo mismo que vos en ese sentido. Y bueno, y en cuanto a mentalidad, yo Sí, quedo con una característica de nuestro signo, hagámosle un poco de publicidad. de publicidad. Sagitario, lo que tiene, no, esto que compartíamos los otros días, ¿no? De esta característica que se nos pone mucho como son soñadores, son Ujú. buscadores, como, ay, sí, está todo bien, se puede. Y creo que a nivel de mentalidad, poder contar con ese gen sagitariano adentro de tipo, no, no es verdad, sí, sí se hace, sí, sí se Sí, puede, sí lo voy a sí, lograr, sí se puede conseguir. Que tipo, muchas veces la gente te dice, está, pero ¿cómo? No sé cómo, pero sí, se va a hacer. O sea, como en ese sentido de, bueno, no nos preguntamos, no nos hacemos las preguntas que de repente nos inmovilizarían, ¿no? Tipo, ta, pero ¿cómo? O sea, no, no puedo porque me falta esto, no tengo esto, tipo, no, no, lo voy a hacer, ¿cómo? Ya veré, ya encontraré los recursos que necesito para hacerlo, ya, tipo, seré la persona que necesito ser para conseguirlo. Pero en ese sentido de, bueno, mentalidad de lo posible, creo que volviendo al tema, ¿no? Bueno, tanto si crees como que podés como si no, estás en lo cierto. Y creo que nuestro signo sagitariano en eso de tipo, no, no, o sea, se hace de una manera u otra, siempre aparece la manera. Y ta, me sí. gusta eso. Y es más probable que aparezca la solución si uno cree que es posible que no, obviamente. Es imposible que alguien vea una solución si no cree que algo sea posible. Esto es como, es un sesgo como claro, ¿no? Y claro, y quizás, obvio que puede pasar que algo que me propuse hacer al final termine no consiguiéndolo, pero es muy probable que en el proceso realmente que el proceso derive en algún lugar o que me es útil o que es mejor que lo que me había propuesto inicialmente hacer. Total. Entonces, bueno, creo que es por ahí también la mentalidad. Otra característica de la mentalidad que estaba viendo hoy como en, bueno, deportistas, empresarios, es como, bueno, al final el evitar el autojuicio, ¿no? Como esta cosa de, bueno, no estar fijándote o pensando mucho en lo que los demás opinan de vos. Esta es como la característica principal, que más allá, esto, si un futbolista tuvo un mal partido, o si un basquetbolista o un empresario tuvo un mal negocio, al final que no te importe el juicio es como de las cuestiones más importantes, porque al final el sufrimiento no viene generalmente por lo que nos pasa, viene dado por lo que pensamos. Sufrimos más por lo que pensamos que por lo que nos pasa. Total. Entonces, como, bueno, y aprender en este sentido, como decir, bueno, a dejar pasar la voz del juicio lo más rápido que puedas. Mm, Es como, está bien, la miro, le presto atención, sé que está ahí, pero la dejo pasar. Cuanto menos me apegue a esto, más probable va a ser que pueda avanzar en lo que estoy queriendo hacer, sea lo que sea. Y otra de las cosas que he pensado hoy en cuanto a esto de mentalidad, ¿no? De esto de que de repente
yo siempre traigo, ¿no? Bueno, la amiga que todo, tipo, todo se puede, todo se va a hacer, todo esto, y la amiga de tipo, no, que es imposible, que mira lo que me pasó, que como tipo, bueno, depende de cómo veas las situaciones, o sea, ante una misma situación, dos personas con totales opuestos, ¿no? Uno súper positivo y otro tipo, todo lo malo, y tipo, che, pero ¿no te parece que esto todo lo malo, tipo, de alguna manera lo vas confirmando día a día? Sí, por eso. O sea, no puedo dejar de pensar que todo está mal si en realidad se me confirma. Bueno, ¿no podemos hacer un paréntesis y pensar qué pasaría si empezamos a pensar en todo lo positivo? O sea, si pienso todo lo negativo y se cumple, ¿por qué no pasaría lo mismo con lo positivo? Entonces, es como esta dualidad, ¿no? De, bueno, ¿dónde romper el círculo también? O sea, si estamos Sí. constantemente pensando lo negativo, 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 y como aferrándonos a eso de tipo, no, porque yo lo pienso y es así porque pasa, ok, hagamos el ejercicio, hacer lo mismo, pero en positivo. Ujú. Y si pasa, después hablamos. Si no pasa, volvé después a lo negativo, ¿no? Cero estrés. Sí, Pero un poco ese encare, ¿no? Que creo que también está sí, bueno. sí, sí, Y que tal para cual, mí es porque 100% mentalidad. es 100% mentalidad. Sí, 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 tiene que ver con mentalidad, sí, con dónde estoy poniendo la atención al final. Dónde estoy poniendo la atención, porque hay más cosas pasando, pero obviamente hay cosas de todas las que están pasando que no estoy viendo. Sí. Vamos a tener un mentalidad 2 para el viernes que viene y Ujú. capaz que trabajar un poco esto que estamos charlando ahora, que justo se abre faltando 5 minutos. Pero bueno, ¿cómo darle vuelta a esa llave, ¿no? A ese Ujú. tipo, no, no me suena el despertador y me levanté tarde y no sé, había dejado desenchufado el calefón y me quedé sin café, con una cadena de todo negativo, negativo, negativo. Bueno, ¿cómo cortarla? ¿Cómo ponerle un parate? O sea, en algún momento se tiene que cortar. Y Sí, sobre todo si uno está dispuesto, ¿no? A veces también eso, o sea, la mentalidad de uno, bueno, si le es funcional, que sea así, o bueno, si ya no le es funcional y quiere cambiarlo. sí. Creo que ahí está lo fundamental, ¿no? Depende de, ahí está lo esencial. Si al otro realmente no le es funcional, porque a veces es una cuestión estructural esto para la persona. Es una cuestión de carácter, ya se habituó a esto. Ya se habituó a esto y no tiene un problema con esto. Es interesante esto, porque generalmente, muchas veces no tiene un problema. Otra cosa es cuando alguien dice, mira, quiero cambiar tal cosa, pero siempre me pasa esto. O te dice, aunque quiero, no puedo. Quiero, intento y no puedo. Está bien, perfecto. Ahí hay con lo que trabajar. Pero cuando el otro no ve o no es receptivo o solo ya es una forma de funcionar, es muy difícil si no parte del sujeto, como bien dice. Hermoso tema para el viernes que viene, donde ampliaremos al respecto. Ujú, Pero bueno, nada, están siendo 7:56 y con 19% de batería. ujú. Nada, gracias por este tiempito que estuvo muy lindo, me gustó mucho el libro. Bueno, gracias a vos también. A mí me gustó también. Es como el espacio de los viernes, El ¿no? espacio de los viernes. Sí, Es sí, el espacio catártico de la semana. el espacio de la semana, exacto. Digamos, saquemos todos los trapitos al sol acá, viernes. Pero no, está lindo. Está lindo Sí. porque a mí en lo personal yo creo que está bueno en esto de trabajar el 2026, o sea, trabajar el año, el proceso, el qué hacer este 2026. Creo que este revisar semana a semana también, no sé, por lo menos Ujú, a mí me ayuda a ir como más con mojones más claritos, como ir tipo, bueno, esta semana pasó esto, la semana que viene a dónde quiero ir, bueno, y revisar, creo que está bueno, siento como que me voy llevando de la manito de a ujú. poco hacia donde quiero ir y nada, estos viernes son como un momento de repaso. Interesante. Así que gracias. Bueno, gracias a vos y estamos bueno, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Chao. Chao.